para ese sustrato, pero puro sustrato, fíjense, puro sustrato. Y luego tenemos las velocidades cuando además del sustrato se añadió inhibidor, una concentración constante de inhibidor. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos estos datos. Entonces ustedes tendrían que determinar el tipo de inhibición que está ocurriendo, si es competitivo, no competitivo o acompetitivo. Entonces, bueno, tomen el screen también a este para que los hagan los dos. Les voy a darse más que unos 15, 20 minutos y lo checamos. Entonces, bueno, ahorita nos vemos. Si tienen alguna pregunta, como quiera me la pueden hacer, no pasa nada, aquí voy a andar. ¿Ya le tomaron screen a esta segunda? Sí, ya. Muy bien. Entonces ahí los dejo para que lo hagan. De mientras les voy a dar, como les digo, 15 segundos, bueno, 15 segundos, 15 minutos, 20 minutos. Y entonces volvemos aquí como a las 12, 23, aprox, no sé. Sí, a ver. Sí, 12:23, 12, sí, 12:23, 12:20, 12:30 volvemos aquí. 12:30 mejor para dejarlo cerrado. Entonces ahorita regresamos.
Ah, chavos, se me olvidó decirles que le voy a preguntar a ustedes cómo lo hicieron. No lo voy a hacer yo, sino que voy a preguntarles. A ver, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste tú? Entonces, para que lo hagan, porque voy a seleccionar a alguien al azar.
Listo. Bueno, son las 12:25, pero bueno, supongo que alguno a lo mejor ya terminó. ¿Alguien ya tiene la respuesta del ejercicio uno? ¿Cuánto vale KM y cuánto vale Kmax? Digo, Yo, pero no sé si esté bien. ok. Jaja. A ver, ¿cuánto te dio? Bmax me dio 1.207 y KM me dio 0.25. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿alguien tiene otro valor o le dio igual que su compañera? Ok, aún no termino. Está bien, no pasa nada. ¿Lo están haciendo en Excel o lo están haciendo en calculadora? ¿Cómo se les hace más fácil? Excel. Sí, bueno, sí, de hecho es más fácil en Excel. Aunque algunos están más acostumbrados a la calculadora por instrumental. Bueno, está bien, déjenme, voy compartiendo la pantalla, pero igual ahorita, a ver. Aquí tenemos el ejercicio uno. Esos son los datos, ya los pasé. Eh, nada, todavía no voy a hacer el problema, pero nada más para ir aclarando, porque todavía no son las 2:30. Ok, su compañera me dijo que la KM que le salió era de 0.25 unidades micromolar o unidades milimolar. Porque fíjense, aquí tenemos un problema. Yo les había dicho en la clase pasada que ustedes tienen que graficar los inversos. Sí, tienen que graficar los inversos de las concentraciones y los inversos de la velocidad. Sin embargo, aquí hay una cuestión que tienen que considerar. Las unidades que están utilizando de concentración tienen que ser las mismas que las de la velocidad y viceversa. O cambian micromolar a milimolar o cambian milimolar a micromolar, pero tienen que cambiarlas a unidades iguales. Entonces, no sé si hicieron ese paso de cambiar las unidades, si se dieron cuenta. Nachos, ¿qué está pasando? Dice que nada, nada. Bueno, está bien, no pasa nada. Entonces lo único que tienen que hacer es cambiar las unidades. Entonces, por ejemplo, sería más fácil cambiar las unidades de concentración, porque de micromolar a milimolar pues es más sencillo, ¿no? Simplemente vamos a cambiar. Déjenme hago acá otra tabla. Concentración. Vamos a ponerlas en milimolar. Vamos a hacer la tablita. Y bueno, para convertir de micromolar a milimolar, ya saben que tienen que dividir entre 1000, ¿no? Para irnos 3 ceros hacia atrás. Entonces tendríamos que dividir 0.1 entre 1000, 0.2 entre 1000 y nos darían las unidades, ¿no? Sería 0.0001, si no me equivoco. A ver, 1, 2, 3, sí. Sí, 3 ceros y el 1. Ok, entonces tendríamos este y lo mismo para acá. 0.002, 0.0, ay, lo puse en el mismo. 0.004, 04, 0.0008, 1, 2, 3, siempre, está bien. Y 0.0016. Básicamente tendríamos esas unidades de micromolar. Digo milimolar, perdón. Ahora ya tenemos en teoría las mismas unidades de concentración en velocidad y en concentración. Entonces ya podemos trabajar bastante bien. Ahora sí tendríamos que sacar los inversos que ya habíamos visto. Este, fíjense que lo voy a mover para acá. Esto lo borramos de aquí. Y aquí vamos a poner el inverso de la concentración para que queden pegaditos. El inverso de la concentración. Y pues simplemente sacamos los inversos. Uno entre esto. Y listo. Y sacamos para todos. Y listo, ya tenemos el inverso de todas las concentraciones. Igual acá. Aquí voy a copiar al menos nada más el puro formato. X. Voy a borrar esto para que se quede el formato y voy a poner aquí el inverso de la velocidad. Y acuérdense, aquí igual 1 entre
Seleccionamos el dato y Enter. Y nada más arrastramos de este cuadro para acá para que se nos completen todos los demás. Aquí fíjense que nos sale un chorro de decimales, entonces vamos a quedarnos con máximo 2 decimales para no trabajar con tantos. Entonces seleccionamos todos, le damos clic derecho y nos vamos aquí a formato de celdas. A lo mejor esto ya se lo saben. Número y tiene que estar aquí en 2 decimales y aceptar para que se queden 2 decimales y no tener tanto, para no trabajar con tantos decimales. Muy bien, entonces ya tenemos tanto el inverso de la concentración como el inverso de la velocidad. Muy bien, ya podemos hacer la gráfica. La gráfica, acuérdense que este inverso de la concentración es nuestro eje X y nuestros valores X, y el inverso de la velocidad es nuestro eje Y, nuestros valores Y. Esta es nuestra variable independiente y esta es nuestra variable dependiente. Entonces hacemos la gráfica, seleccionamos estos datos, picamos control y seleccionamos estos datos también. Insertar, nos vamos acá a la sección de gráficos de dispersión y listo, le picamos aquí. Ok, ¿alguna duda con ese proceso de generar la gráfica? Antes de proseguir. Supongo que no, pero no pasa nada si tienen dudas. Sí, acuérdense, seleccionamos estos datos de aquí, le pican a la tecla control para seleccionar los otros datos y que se seleccionen ambas columnas sin soltar la tecla control. Y ya le pican en insertar en gráficos de dispersión, que es esta que está aquí. Y seleccionan el primero, que es el... Aquí igual les da una previsualización de los gráficos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nada más son los puros puntos. Aquí les da los puntos con la línea recta. Y bueno, básicamente son diferentes formas de visualizarlo. Yo elegí la primera, la de los puros puntos. Profe, Ajá. en la gráfica, ¿tiene que ser lineal o es exponencial o logarítmica? En teoría debería ser lineal, porque el modelo de Link-Weber-Burk es para que quede lineal. O cómo le sale la gráfica. No, sí sale lineal, pero ya cuando le pone agregar línea de tendencia, en la derecha viene y tenía esa duda de cuál era la correcta. Ah, ok, sí. Bueno, eso es lo siguiente, pero sí, ya vamos para allá. Fíjense, le pican aquí después, le dan clic a los puntos, se seleccionan los puntos y le dan clic derecho para que salga esta opción de agregar línea de tendencia. Y obviamente aquí se veía la línea bien formadita. Y fíjense, su compañero menciona esto, nos da opciones de línea de tendencia. En teoría, el modelo que tenemos de Link-Weber-Burk es lineal, porque ya les expliqué en la clase pasada, ayer, porque era lineal, porque la forma de la ecuación, la forma de esta igualdad tiene una y igual a mx más b, si consideramos así esos factores. Entonces es lineal, esa ecuación nosotros ya la conocemos bien. Pero si ustedes en algún otro momento trabajan con otro tipo de modelo matemático, a lo mejor ya no se les va a ajustar a un modelo lineal. Sí, si la ecuación ya no sigue la ecuación de la recta lineal, a lo mejor se les ajusta una logarítmica, una polinómica en algunos casos, exponencial, potencial, sí, depende. A veces se ajustan mejor unos modelos que otros. En este caso es lineal y ya sabemos que va a ser lineal. Entonces este está bien, lo pueden mantener aquí. Y le pican aquí en presentar ecuación en el gráfico para que les salga la ecuación de la recta. Pueden también, si quieren, seleccionar el coeficiente de correlación para que vean si es bastante lineal o no es lineal, o qué tanta relación hay entre las variables. Por ejemplo, aquí tenemos un R de 1. Probablemente está redondeado porque no creo que sea uno perfecto, pero bueno, no estoy seguro tampoco. A lo mejor sí es perfecto, ¿no? Pero eso rara vez ocurre en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a hacer más grande este cuadrito, aumentando el tamaño de la letra. Y aquí ya tenemos entonces esta ecuación. Ahora, ya teniendo esta ecuación, quiero que ustedes me digan cómo determinamos el Km, cómo determinamos el Vmax. Porque ya tenemos la ecuación. Pero luego, Pues yo le hice que... Pero es que va a pasar un camión. está bien, está bien. ¿Dónde quedó la pluma? Aquí. Bueno, ya.
Bueno, como cumplía con la forma de la ecuación de la pendiente, pues era de que 1 entre B max va a ser igual a la pendiente, entonces nada más despejas B max y ya sacas cuántas B max de que 1 entre la B. Eh, Y la KM la sacas porque es KM entre B max y pues ya sacaste B max y pues nada más despejas KM y ya nada más es la esta por la B max y ya te salió. Y ya. ok, No. ¿y cuánto le sale si hacen esa operación con la ecuación que tenemos? B max me salió a 1.107 y KM me dio 2.4 por 10 a la menos 3. Ok, a ver, vamos a hacerlo aquí. Bmax, entonces dijimos que va a ser 1 entre el valor de la ordenada al origen, que es 0.83. 1.204, ahí está. Y KM, entonces dijimos que lo sacamos como, nada más despejando KM, porque ya tenemos Bmax. Entonces, a ver, KM entonces sería igual a la pendiente. Ay, se cayó la pluma. Bueno, ahorita la recuerdo. KM sería igual a la pendiente, que es igual a KM entre Bmax. Entonces nada más tenemos que despejar Bmax y Bmax pasaría multiplicando al valor que tengamos de la pendiente. Entonces Bmax ya lo conocemos, es este. Multiplicaría con el valor de la pendiente, que es 0.0002. Y listo, ya tenemos el valor de KM entonces. Ahora, ¿qué unidades tienen estos? Porque eso también es importante. Bueno, vamos aquí a dejarlo dos decimales igual, porque... ¿Qué unidad? Bueno, mejor más decimales, porque si no se nos hace cero la... Bueno, más decimales al menos para KM, ¿no? Que KM sí va a ser un número... Acuérdense que entre más pequeña sea KM es mejor. Entonces, bueno, tenemos que poner más decimales. Bmax, bueno, está bien, con 1.20. No pasa nada. Entonces tenemos estos. Entonces Bmax, pues sí te había salido... Bueno, a la persona que me dijo el Bmax pasado, pues de hecho sí coincide más o menos. La KM es la única que, pues en este caso fue más baja ahora. Pero, pues sí coincidía, ¿no? Ahora, ¿qué unidades tiene esto? Bueno, acuérdense que KM tiene unidades de, milimolar, porque utilizamos concentraciones de milimolar para insertarlos en la gráfica. Por otro lado, la Bmax tiene unidades de milimolar por segundo, porque fueron las unidades que utilizamos de velocidad. Entonces, siguen teniendo las mismas unidades, esas no se alteran. ¿Sí? Entonces esas serían las soluciones. ¿A todos les salió así o todos coinciden a la par con estos valores? Sí, sí, sí. Ay. Chis, no, no carga la imagen que mandó Gabriela. Profe, yo la verdad me perdí en el despeje. Ok, ahí va. Entonces, chis. Bueno, X. Ahorita lo veo. Volviendo al Excel, nosotros ya sabemos que por la ecuación de Link-Weber-Burk, déjenme se las pongo acá. Ay, me fui muy atrás. ¿Dónde está? Aquí abajo. Está. Voy a copiarla y la voy a mandar hasta acá abajo. Voy a quitar todo este rayadero y esta gráfica. Bueno, no, vamos a dejar la gráfica. Está ahí. Oye, vamos a pasar nuestra ecuación de la recta a esta diapositiva para que quede más claro todo el despeje que hicimos, ¿no? Entonces esto lo copiamos, lo pegamos acá. Muy bien. Esto, si tienen dudas, pregunten, porque al final de cuentas a ustedes es a los que les va a ir mal si no preguntan y no lo entienden cuando hagan los ejercicios de bioquímica. Entonces no pasa nada si preguntan. Muy bien. Aquí tenemos ya la ecuación de la recta, que esta está muy fácil porque nos la da Excel. Entonces la ecuación de la recta es esta. Acuérdense que este valor que está pegado a la X es la pendiente, ¿no? Este valor que está acá es la B, que es la ordenada al origen. Entonces, fíjense, la ordenada al origen, como nos muestra esta gráfica, esta que está aquí, viene siendo 1 sobre B max, ¿sí?
Este valor que nos salga aquí, que es la ordenada al origen, es 1 entre Bmax, es lo que representa. Entonces yo ya sé cuánto es ese valor, porque yo sé que la ordenada al origen, B, es 0.83. Es este que está aquí, es el valor que sale aquí sumando a la multiplicación de la pendiente por la variable independiente X. Entonces ese es el valor. Entonces si yo ya sé que B es igual en este caso a 1 entre Bmax, y yo ya sé que B es 0.83, entonces nada más sería despejar Bmax. Entonces Bmax lo paso multiplicando y luego el 0.83 lo paso al otro lado dividiendo. Y entonces me quedaría 1 entre 0.83 es igual a Bmax. Y entonces Bmax, ya luego de hacer esta división, saldría o salía, no me acuerdo, salía igual a 1 punto y algo, 1.20 en este caso. En este caso lo puse con 2 decimales, entonces me lo redondea en automático Excel a 1.20. ¿Sí? Entonces aquí les va a salir este valor. Esa sería la forma de sacar Bmax. Ahora para sacar la Km. Fíjense, la Km es esto que está acá. Esto que está aquí, que es el inverso de la concentración del sustrato, acuérdense que es su X, y el inverso de la velocidad, acuérdense que es su Y. Entonces esto que multiplica la X, viene representado por Km entre Bmax. ¿Sí? Ah, bueno, entonces yo ya sé que la pendiente, aquí me lo dice, es igual a Km entre Bmax. Bueno, la pendiente yo ya sé qué valor tiene. La pendiente es este valor que multiplica X. Entonces M es igual a 0.002. Muy bien. Entonces yo ya sé que la pendiente también es igual, en este caso, a Km entre Bmax. Me faltan aquí dos valores. Bueno, la pendiente ya lo conozco y Bmax lo acabo de conocer, es 1.20. Simplemente me falta conocer una variable, entonces puedo despejar todo lo que conozca para obtener esa variable desconocida. Entonces, en este caso no conozco Km, es el que voy a despejar. Aquí Bmax está dividiendo, entonces lo pasaría al otro lado multiplicando. Me quedaría la pendiente por Bmax es igual a Km. Y entonces, ¿la pendiente cuánto vale? 0.0002. Que multiplica a Bmax, que Bmax vale 1.20. ¿Sí? Acuérdense, aquí no estoy poniendo unidades porque si no, no me cabería. Sí, pero ustedes sí tendrían que contemplar las unidades. ¿Sí? Entonces, 1.20 por la pendiente me da igual a Km. Entonces, Km luego de la multiplicación ya me da el valor que obtuve en Excel. 0.00024. ¿Sí? 0.00024 y bueno, podrían ser más decimales, pero en este caso lo vamos a dejar así. Y listo. Acuérdense, la Km utiliza las unidades que utilizaron para el sustrato y la Bmax las unidades que utilizaron para la velocidad. Entonces, mantendrían esas mismas unidades, al final de cuentas. Y así Entonces, Ajá. por así decirlo, sí o sea, se puede partir la ecuación, por así decirlo. Depende el valor que te interese. Porque lo que yo estaba haciendo, o sea, bueno, no partí la ecuación, estaba intentando despejar Km, pero usando toda la ecuación. O sea, Ok. Ya entendí. No, bueno, no se puede porque tendrías dos variables desconocidas. No Sí, conoces. Ajá. por Sí, sí, eso sí. me quedé ahí y me bloqueé. Ya. Sí, no se podría porque cuando no conoces dos variables es más difícil. Puede haber métodos de solución, sí, pero pues lo podemos hacer más simple, ¿no? Partiendo la ecuación en primero vamos a despejar M y luego despejamos Bmax. Entonces sí, háganlo por separado, porque ya conocen los valores, la ecuación de la recta ya se los dio, entonces ya pueden hacer eso. Entonces sí, básicamente ese es el proceso. Entonces ya con esto se resuelve. Ajá. ¿En qué unidad se reporta? En el caso de KM, ay, les quité la de compartir la pantalla, perdón. En el caso de KM vendría siendo milimolar, porque nosotros, acuérdense que convertimos de micromolar a milimolar y pues esos fueron los datos que introducimos a la ecuación de la recta. Entonces la ecuación de la recta también nos va a devolver resultados en milimolar para KM. Y como introducimos unidades de velocidad milimolar por segundo, también lo que obtengamos de Vmax también tiene que estar en milimolar por segundo. Entonces estas serían las unidades y los resultados. Si ustedes, por otro lado, no sé, imagínense que introdujeron datos micromolar, nanomolar, molar como tal. Bueno, entonces esos serían los resultados que ustedes obtendrían. Pero acuérdense que las unidades de concentración tienen que estar equivalentes en velocidad y concentración.
Sí. Y bueno, creo que ya. Si no cambian las unidades de concentración, en teoría la gráfica no se debería afectar. Porque fíjense, igual va a salir lineal, pero puede que los resultados sí estén raros a la hora de analizar los resultados. Y de hecho, fíjense la gráfica que nos sale. Nos sale como una gráfica ¿de qué tipo? Si checamos la línea de tendencia, fíjense, nos sale como una gráfica, ay, perdón, logarítmica. Se comporta como si fuera una función logarítmica. ¿Por qué? Porque hay un desfase en las unidades. Tenemos unidades tan chiquitas aquí en micromolar y acá tenemos unidades de milimolar. No coinciden. ¿Sí? Tenemos incrementos bien raros de concentración, digo, de formación de producto por segundo con respecto a la concentración. Entonces, por eso es preferible que se utilicen en la misma, en el mismo rango de concentración, que utilicen las mismas unidades, porque si no pasa esto. Que se puede analizar, sí, porque de hecho también aquí podemos sacar una ecuación de la recta. O sea, a final de cuentas aquí también podemos presentar la ecuación aquí. Nos da la ecuación y si despejamos también lo podemos hacer. Pero bueno, aquí ya tenemos una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, probablemente este modelo ya va a ser más difícil de encontrar. En este modelo va a ser más difícil encontrar Vmax y Km, porque como tal ya no están representados por la ordenada del origen, ni están representados por una pendiente, porque aquí no hay una pendiente. O bueno, sí hay una pendiente, pero no como tal como un modelo lineal, ¿no? Con la clásica ecuación y es igual a mx más b. Entonces es más difícil. Entonces por eso yo les recomiendo que cambien siempre las unidades de concentración y velocidad a a las mismas unidades. Si no les va a salir una gráfica así y ya no va a cumplir con el comportamiento lineal que necesitamos para poder hacer estos despejes que ya acabamos de ver. Entonces, bueno, nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Bueno, ese es el primer ejercicio entonces. Ahora en el siguiente ejercicio van a ser, bueno, supongo que si, bueno, fíjense, aquí las unidades de concentración ya están iguales. Entonces aquí no deberían haber tenido problemas o no deberían tener problemas. Ya no tienen que hacer cambios. Aquí yo tengo ya el siguiente ejercicio. No sé si alguien ya tenga los valores de Km y Vmax. Bueno, aquí obviamente Km, déjenme lo pongo entre paréntesis, es milimolar, porque y velocidad, Vmax, aquí en este caso es milimolar por minuto. Y vamos a hacer las tablitas. Voy a hacer una para el sustrato y una con inhibidor. Bien. Ok, entonces, bueno, si ya las tienen, me las dicen y las vamos llenando. Acuérdense, aquí lo que ustedes van a tener que hacer es primero sacar los valores para estos datos, cuando es la pura enzima con el sustrato, cómo se comporta la cinética en cuanto a Km y Vmax, que es lo que acabamos de hacer. Y entonces llenaríamos estos datos que están aquí. Y luego van a tener que repetir de nuevo, hacer otra gráfica, otra ecuación y sacar Km y Vmax cuando aparte del sustrato tenemos al inhibidor. Entonces sería concentración y lo del inhibidor. Eso es lo que tendrían que hacer. Y entonces llenaríamos estos otros datos. Y ya nada más comparamos. Bueno, ¿se alteró Km? Sí. Entonces es inhibidor tipo competitivo, no sé. Eso es lo que harían. Entonces, ¿ya los tienen? ¿O les doy un poquito de tiempo para que lo saquen? Ok. Está bien. Entonces les voy a dar unos 5 minutillos. Ahorita regresamos, entonces. Igual, si tienen dudas, me pueden decir, pero primero inténtenlo ustedes para ver si lo pueden hacer. Acabo ya explicamos cómo se hace. Y ahorita lo checamos. Es
unos 5 minutos, a las 12:55 vemos qué onda.
Listo. ¿Ya lo pudieron sacar? Yo sí, pero no sé si lo haya hecho bien. A ver, ¿cuál te salió de KM y Bmax en el sustrato? En el sustrato de KM me salió 2.68 y el Bmax 4.76. Ok, ¿y en el inhibidor? De Bmax 2.84 y el KM 2.59. Ok. A ver. ¿Qué dijeron sus demás compañeros? Será muy tarde para decir que no sé graficar. ¿Pero en Excel o en general graficar? Ah, en Excel, ok. Ahí va. Déjenme, vamos a resolverlo para ver si los resultados que dijo su compañero son correctos. De que no lo he hecho. Tampoco yo. Muy bien, a ver. Tenemos estos datos. ¿Sí? Podemos separar literalmente las gráficas en dos tipos este problema en dos tipos de gráficas. ¿Sí? Las del sustrato, por eso dice velocidad S. Y cuando tenga las mismas concentraciones de sustrato, pero con inhibidor extra. Se voy a tener dos gráficas. La velocidad con el puro sustrato y la velocidad con sustrato e inhibidor. ¿Sí? Aquí el inhibidor es constante. Lo que único que se fue incrementando fueron las concentraciones la concentración del sustrato, que era lo que ya habíamos visto. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a sacar la primera gráfica para el sustrato. A ver, aquí seleccionamos los datos de las dos columnas, ¿sí? Sin incluir los títulos en este caso. Si tienen generada una tabla, bueno, sí podrían incluirlos, pero en este caso no hay como tal una tabla. Porque a pesar de que tienen forma de tabla, no es una tabla. Acuérdense que en Excel las tablas tienen como unos menús desplegables aquí, como unas flechitas, como esto, por ejemplo. No sé. ¿Dónde están? Aquí tabla. No. Bueno, aquí, por ejemplo. Si le pico aquí, crear tabla, fíjense lo que le salen unos menús desplegables. Ahora sí, para Excel esto sí es una tabla. Para nosotros esto sí es una tabla, pero para Excel no, porque no se lo hemos indicado. Entonces, a ver, para hacer la gráfica tomamos los datos de ambas columnas, los puros datos. Ya que los seleccionemos, insertar, y nos vamos a la sección de acá de los gráficos. Como lo que estamos viendo lo que queremos ver es la relación que hay entre estas dos variables, cómo se ve afectada la velocidad por la concentración de sustrato. Lo que tenemos que hacer es una gráfica de dispersión, que es la que nos sirve para representar esto. ¿Sí? Le pican aquí en este icono que está aquí, que es el de los puntitos, porque es la gráfica de dispersión, o si de plano no encuentran esa opción, pueden irse a gráficos recomendados y lo más probable es que les recomiende la de dispersión que está aquí. ¿Sí? En este caso voy a elegir la de dispersión que está aquí, la primera. ¿Sí? Lo voy a picar aquí. Aquí yo quito los títulos porque pues, en este caso no voy a presentar la tabla a nadie, entonces no me importa si está el título o no. Y esa es la gráfica que me muestra. Muy bien. Ahora le picamos a los puntos, le damos clic derecho a los puntos y agregar línea de tendencia. Sí, ahí está. Profe, creo que me equivoqué porque yo ¿Ah? dividí o sea, los valores que teníamos en la tabla, como en la pasada, uno entre la concentración. Ajá. Ah, sí, cierto. Ya la regué yo también, porque se me fue la onda, ya la regué. Sí, se me pasó a sacar los inversos. Tienes razón. Inverso, sí. No, entonces estaba bien lo que tú hiciste. Sí, ahí ya la regué. Se me fue la onda. Pensé que ya los tenía convertidos. Pero sí, está bien como tú lo hiciste. Qué bueno que me dices, porque si no, hubiéramos valido que eso, ¿no? Y hubieran pensado que se equivocaron. Pero no, está bien. Sí, nada más sacan los inversos. Se me pasó eso. Qué bueno que dices. Aquí vamos a poner, son los mismos datos, los dejamos igual. Hay que sacar los inversos de las velocidades. Ay, esto sí, el inverso de la velocidad. Ahí está.
El inverso de la velocidad acá también. Y lo aplicamos para todos. Muy bien. Entonces, bueno, lo que vamos a graficar no son las concentraciones y la velocidad, es el inverso, se me fue la onda. Entonces, seleccionamos igual los datos de la concentración. Y fíjense, aquí están separados por una columna los datos del inverso de la velocidad. Entonces, le damos control, pero sin soltar control, la tecla control, seleccionan los otros datos y se seleccionan ambas columnas. Ahora sí ya sueltan, cuando seleccionen bien, y se van a igual a insertar a los gráficos de dispersión y listo, ahí está. Ahora sí. De hecho, se me hacía rara la otra gráfica, qué bueno que lo dijiste, porque se veía medio rara, pero esta ya se ve más lineal. Igual no pasa nada si no se ve tan lineal, porque obviamente va a haber una cierta separación de la ecuación de la recta con los datos experimentales. Eso siempre pasa. Una ecuación lineal, una gráfica lineal perfecta rara vez existe en la práctica, ¿sí? No, nunca algo es tan perfecto. Pero bueno, esa es la primera gráfica. Ahora vamos con la segunda. Seleccionamos los datos de acá, sin soltar con la tecla control, y igual gráfico de dispersión, y aquí tenemos el otro gráfico. Aquí tenemos los dos gráficos, y listo. Ahora le vamos a aplicar el primer gráfico. A los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia. Presentamos la ecuación y la R. Vamos a aumentar el tamaño de la letra para que se vea más. ¿Sí? Seleccionan el texto y van aumentando. En este caso hasta la voy a poner en negritas. Ay, se ve raro. Ahí está. Igual acá. Le pican a los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia y le pican ecuación y R. Se palomean esas opciones nada más y ya la cierran. Y luego aquí seleccionan texto y aumentan tamaño de letra y negritas para que se vea mejor. Muy bien, entonces ya tenemos ahí las ecuaciones. Entonces, vamos a ver. Hay que calcular en este caso KM y Vmax. A ver, aquí voy a poner las que yo voy a calcular, a ver si coinciden con las de su compañero. Entonces, KM habíamos dicho, bueno, Vmax habíamos dicho que era el inverso de, bueno, mejor dicho, la ordenada al origen es el inverso de Vmax, entonces yo ya puedo sacar Vmax despejando. ¿Sí? Vmax sería entonces igual a 1 entre el valor de la ordenada al origen, 0.2099. Que eso ya lo explicamos ahorita en la diapositiva, ¿sí? Nada más hicimos un despeje y nos da este valor, 4.76, entonces sí coincidimos aquí ya en un valor. Igual para el otro, bueno, 1 entre y la ordenada al origen que es 0.35, ay, sí, 16. Y 2.84, ahí está, ya coincidieron las dos Vmax. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos con KM, a ver qué onda. En este caso, KM, vamos a despejar KM a partir de la pendiente. Acuérdense que luego de despejar nos quedaría como que la pendiente, bueno, KM va a ser igual a multiplicar la pendiente, que va a ser 0, en el caso de arriba, 0.564 multiplicado por Vmax, que es la casilla de al lado. Entonces la seleccionamos y Enter. Y en el caso del inhibidor, igual. La pendiente, que en este caso es 0.9113, multiplicado por la casilla de al lado, que es Vmax. Y listo, ya tenemos ahí los datos. Vamos a ponerlo en formato de 2 decimales para que lo tengamos y ya lo tenemos igual. ¿Sí? Entonces sí coinciden, están correctos. Ahora, estas unidades, acuérdense de milimolar y milimolar por minuto. Ahora, muy bien, vamos a analizar entonces los parámetros, a ver qué pasó. Fíjense, si analizamos así a puro... si analizamos ambos parámetros, podemos hacer el análisis de dos formas, la verdad. Sí, podemos hacerlo de dos formas. La primera es ver... lo podemos hacer de manera gráfica o lo podemos hacer de manera con los puros parámetros. En teoría tenemos que utilizar las dos formas, ¿sí? Tenemos que combinar tanto el análisis gráfico como el análisis de los parámetros matemáticos. Así. Por ejemplo, fíjense,
Acuérdense que habíamos dicho que la ordenada al origen era el inverso de Vmax. La ordenada al origen es el punto donde se corta, donde se intersectan las rectas con el eje de las Y, que vendría siendo este punto aproximadamente por aquí, y en el caso de la gráfica de abajo, como por acá. Si ustedes se fijan en la gráfica de arriba, Vmax, de hecho, intersecta con como aproximadamente como por 0.2, si lo vemos por ahí. Sí, como por 0.2, 0.25, no sé, 0.23 a lo mejor. Y acá abajo intersecta con 0.4, no, 0.3 y algo, porque fíjense que va por acá. Además, voy a copiarlas, voy a copiar las gráficas para poderlas modificar en la presentación. O podemos juntar las dos gráficas. De hecho, esa podría ser otra opción. Sí, vamos a juntar las dos gráficas. A ver, déjenme ver si todavía no se me oxida mi capacidad de pulir gráficos en Excel. Para graficar en Excel. Hace mucho que no grafico. Combinado. Sí, combinado está bien. Formato gráfico. Bueno, no me acuerdo. Pensé que era más sencillo, pero no, hace mucho que no lo hago. Entonces a lo mejor no me conviene. Si uno sabe hacerlo, combinar las dos gráficas y lo tenga bien fresco, pues bueno, igual nos puede decir. Pero bueno, X, podemos compararlo con la pura vista gráfica, ¿sí? O sea, viendo las puras imágenes. Fíjense. Tenemos aquí las dos gráficas. Vamos a poner la presentación. Fíjense, aproximadamente, esta, acuérdense, es la del sustrato y esta es la del inhibidor. Cuando tenemos puro sustrato, podemos ver que la intersección en el eje de las Y es como por aquí, como por 0.21 aproximadamente. Cuando tenemos el inhibidor, la intersección en el eje de las Y es como por aquí, ¿sí? Como por 0.3 y algo. Entonces, fíjense, aparentemente aquí, en la gráfica de la derecha, el valor B está aumentando, ¿sí? Si aumenta el valor B, habíamos dicho que B es igual a 1 sobre B max. Si aumenta el valor B, quiere decir que B max está, ¿qué cosa? Si aumenta B, entonces, ¿qué está pasando con B max? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? Ok, está disminuyendo Vmax. Entonces podemos decir que en la gráfica de la derecha Vmax está aumentando y por ende Vmax está disminuyendo. Es decir, que cuando le ponemos el inhibidor, Vmax está disminuyendo. ¿En qué tipo de inhibidor vemos que Vmax disminuye? Bueno, aquí tenemos dos opciones. Puede ser el no competitivo o el acompetitivo. Todavía no sabemos cuál de los dos es, pero tenemos dos opciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver lo que sigue. Ahora, aquí no podemos analizar la intersección con el eje de las X porque tendríamos que hacer una extrapolación y pues, la gráfica no nos lo está mostrando. Entonces aquí sí ya tenemos que comparar los parámetros de KM y Vmax. Entonces esto lo voy a pegar igual en la presentación. Tenemos aquí. Muy bien. Podemos ver que cuando tenemos el sustrato, efectivamente, con respecto al inhibidor, la Vmax bajó. Fíjense, de 4.76 milimolar por minuto cambió a 2.84. Es decir, sí hubo una disminución de Vmax. Con respecto a la KM, bueno, KM está, de hecho,
disminuyendo también, ¿sí? Cuando le ponemos el inhibidor, está disminuyendo. Cuando le ponemos el inhibidor, está disminuyendo. ¿Qué tipo de inhibidor será eso? Porque fíjense, no está aumentando KM, está disminuyendo. ¿En qué tipo de inhibición se da eso? ¿A competitivo? En el A competitivo lo que pasaba es que este se unía al complejo enzima-sustrato, ¿se acuerdan? Y cuando se unía al complejo enzima-sustrato, lo que podía hacer era aumentar KM. De hecho, aquí nos menciona esto. Cuando tenemos un A competitivo, disminuye KM y disminuye Bmax. Disminuyen las dos. Cuando nada más altera Bmax, entonces, bueno, estamos hablando de uno no competitivo, ¿sí? Aunque fíjense, aquí nos menciona, en los no competitivos a veces puede incrementar o disminuir KM. Bueno, aquí como nada más les di unos datos muy básicos, no podrían estar seguros del todo si es a competitivo o no competitivo. Pero vamos a dejar esa rigurosidad de lado por un momento, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así sencillo. Porque de hecho se tendría que hacer cada concentración por triplicado y meter estadística para ver si realmente el cambio de KM que estamos viendo de aquí a aquí es realmente estadístico, si hay diferencia significativamente estadística. Si no hay, son iguales y entonces KM no cambió. Pero bueno, eso implica más procesos. Vamos a dejarlo simple para no batallar. Porque para hacerlo bien tendremos que meter estadística, como les menciono. Entonces, vamos a suponer que sí cambió, ¿sí? Porque aunque no estamos seguros de eso, ocupamos, como les digo, estadística. Pero bueno, suponiendo que sí cambió y disminuyó, tendría que ser uno A competitivo, ¿sí? Tendría que ser uno A competitivo, porque está disminuyendo KM y está disminuyendo Bmax, como en una inhibición A competitiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos confirmar esto? Bueno, para eso ya se hacen otro tipo de análisis, porque este tipo de estudios cinéticos, la verdad es que solo nos hablan un poco acerca de, o sea, nos dan las primeras ideas para más o menos intuir, bueno, esta sustancia se está comportando de esta manera, esta sustancia se está comportando de esta manera, pero se tienen que hacer otros estudios para confirmar que si es una competitivo, si es un no competitivo, y bueno, ya implican otros procesos con enzimas. Pero bueno, entonces, de momento, aquí lo podemos ir dejando, ya para terminar y empezar otro tema. Entonces, lo que ustedes harían si en el examen les pongo un problema, es simplemente hacer esto, ¿sí? Ustedes van a sacar su Excel, van a graficar los datos que yo les den, que son estos. Si les doy un ejercicio donde hay inhibidor, bueno, pues ustedes van a graficar, van a hacer una gráfica para las puras concentraciones del sustrato y sus velocidades, y otra para las concentraciones del sustrato y las velocidades del sustrato con el inhibidor. Y entonces me van a decir, bueno, cambio KM, cambio Vmax, entonces debe ser este tipo de inhibición, ¿sí? O si nada más les pido Vmax y KM, pues más fácil todavía, ¿no? Pero acuérdense, estén atentos de las unidades, porque si no les van a salir mal los ejercicios. Siempre chequen que las unidades sean iguales en cuanto a concentración y velocidad. Al menos para las unidades de concentración, milimolar o nanomolar, micromolar, lo que sea. Entonces, estén atentos de eso. Y bueno, yo creo que al menos de los ejercicios sería todo. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar con cinética y ya terminaríamos lo de enzimas. No sé si alguien tenga una pregunta. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Ah? No entendí muy bien la parte donde dijeron que casi se equivocan, que había que invertir algo. Esa parte no la entendí bien. Ok. Bueno, se me hace que lo dijimos al principio del problema, ¿no? Cuando su compañero me dijo algo y dije, sí, es cierto, no me acordaba. Sí, eso menos. Ok. Bueno, lo que yo estaba haciendo, malamente, es que estaba directamente graficando, o sea, estaba haciendo las gráficas de concentración y velocidad de sustrato, pero así directo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlas para que vean. Selecciono los datos, hago el gráfico de dispersión, aquí está, este es para el sustrato, y luego hago la otra gráfica, igual concentración, pero ahora con las del inhibidor, igual insertar, gráfico de dispersión, ahí está.
Ahí está. Fíjense, aquí los puntos, sí podemos sacar una ecuación lineal, claro que sí. Porque podríamos poner una ecuación, una recta que pase por los puntos, que los puntos se desvíen un poquito. Pero de hecho el comportamiento que se ve no es ya tan lineal, se ve más como un comportamiento logarítmico. Porque fíjense cómo va, déjenme copiar la gráfica y la pego a un PowerPoint. Fíjense cómo va la gráfica aumentando. Tiene un comportamiento ya no lineal, la tiene más logarítmico. Porque va así, va como si fuera así. Entonces, eso salió porque no sacamos los inversos. Cuando no sacamos los inversos, no estamos convirtiendo las concentraciones y las velocidades al modelo lineal que les mencioné, el de Lin-Weaver-Burke. Acuérdense, este modelo que les había enseñado acá arriba está diseñado para utilizar los inversos porque al utilizar estos inversos eh, se da un comportamiento lineal. Cuando utilizas tú las concentraciones y las velocidades de manera directa, sin hacer la conversión al inverso, como esto que hicimos acá, donde la concentración le sacamos el inverso y es esta. La velocidad le sacamos el inverso y es esta. Cuando haces ese proceso de sacar los inversos y graficas los inversos, tanto de la concentración como la velocidad, las gráficas ahora te salen lineales. Cuando lo haces directo, como yo lo hice, como lo estaba haciendo al principio y se me pasó a sacar los inversos, te salen como logarítmicas y eso no te sirve porque no vas a poder predecir con certeza cuál es la concentración. ¿Sí? Porque fíjense, vamos a sacar, agregar línea de tendencia, le ponemos lineal, ok, vamos a dejarlo lineal suponiendo que se ve más como un logarítmico, pero vamos a suponer que lo dejamos lineal. Presentar ecuación IR. Y fíjense cómo se altera la R, el coeficiente de correlación. 0.90 contra 0.99. Obviamente es más lineal esta gráfica que tenemos acá. Entonces, por eso hay que convertir las concentraciones y las velocidades al inverso, porque si no se pierde correlación. ¿Sí? Ya la gráfica se comporta de otra manera y por ende ya no va a ser lineal. Igual acá, si sacamos la línea de tendencia y lo obligamos a que nos dé una ecuación de la recta, bueno, vamos a ver. Aquí no. Ahí están. Igual, 0.89, 4, la R, y acá Creo que no está 0.99. compartiendo la pantalla. Ah, chinelas. Ok, ahí va. Ahora sí. Entonces, fíjense, aquí tenemos las gráficas. Ya, las gráficas de la izquierda, estas dos la de arriba y la de abajo de la izquierda, es cuando graficamos con los inversos de la concentración y de la velocidad. Y las gráficas de la derecha es cuando graficamos con la concentración y la velocidad directamente, sin hacer los inversos, sin sacar los inversos. Bueno, fíjense cómo sí sale una ecuación lineal, porque podemos obligar a Excel a que nos dé una ecuación lineal para esos puntos, pero fíjense los coeficientes de correlación están más feos. ¿Sí? Se supone que un coeficiente de correlación muy bueno o considerado bueno en análisis instrumental debe ser de 0.95 para arriba. ¿Sí? En análisis muy, muy buenos, 0.99 para arriba. Con muchos decimales, puros 9, 9, 9, 9, 9, 9. Entonces, fíjense, aquí ya se está alejando bastante. O sea, no hay mucha correlación, la verdad. Entonces, por eso sacamos los inversos, para que nos dé una buena correlación, porque al sacar los inversos y graficarlos, ahora sí se nos hace un comportamiento lineal. Entonces, más que nada fue eso, que me equivoqué en graficar directamente concentración y velocidad y tenía que sacar los inversos y utilizar estos para graficar. ¿Más o menos? Profe, muchas gracias. No sé si ya llevaron bioestadística o llevan estadística ahorita, o ya la llevaron en su momento, no sé. ¿Ya la llevaron? Sí, ya la Ya. llevamos el semestre el segundo, perdón. ¿Y qué les enseñaron ahí? Me da curiosidad. Lo de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. ¿Lo de T-Student, ANOVA y esas cosas? ¿Cómo? T-Student, ANOVA, chi cuadrada. No, creo que yo sepa, no. O sea, era lo de los casos de que
tenías que sacar pues el intervalo de confianza al punto 99 y todo eso. Ah, ok. Ya. Y lo de las hipótesis nulas y eso. Sí, eso. Ok. Bueno, pues ni modo. Bueno, y sí, también un poco de esto, de lo de las tablas de frecuencia y eso. También Sí. un poco. Bueno, pues, está bien. ¿Quién les dio bioestadística? Por pura curiosidad. De Yanira. No, ok. ¿Usaron Excel o usaron calculadora? Pues usamos calculadora. Bueno, yo usé Excel porque yo me fui a terceras, pero pues nos dio chance de usar Excel porque pues era en línea ya. Ajá. Pero en primera oportunidad, pues sí fue con calculadora. No, ok. Bueno, sí debería ser mejor con Excel porque es muchísimo más fácil hacer todo esto. Y bueno, obviamente en un trabajo o en algo así donde te pidan hacer estadística, lo vas a hacer en Excel, no lo vas a hacer en la calculadora. Pero bueno, pues está bien, ni modo. Bueno, ya terminamos con enzimas, eso era todo de enzimas. Como les digo, para la siguiente semana van a tener que hacer la primera evidencia que es de todo el tema de enzimas. Es un mapa conceptual, si no me equivoco. Al rato les paso las indicaciones. Y vamos a empezar con esto de introducción al metabolismo, porque ya vamos a empezar a hablar de metabolismo en las siguientes clases. Muy bien. Primero que nada, lo primero que tienen que conocer es qué es el metabolismo. Bueno, metabolismo hace referencia al conjunto de reacciones químicas, y aquí no es reacciones, que ocurren dentro de un organismo vivo. ¿Sí? En teoría, cada organismo tiene un metabolismo diferente. ¿Sí? Es decir, entre especies hay un metabolismo diferente entre, por ejemplo, una bacteria, si es una bacteria aerobia, una bacteria anaerobia, es decir, que utiliza o no oxígeno, el metabolismo va a ser diferente. Incluso entre seres humanos, por ejemplo, entre yo y otra persona podemos tener diferencias en cuanto al metabolismo. Sí sí va a haber muchas vías metabólicas en común que utilizan las mismas enzimas, pero obviamente, estrictamente en cuanto al metabolismo, sí, siempre va a haber diferencias entre individuos, ¿sí? Se pueden hacer generalidades, pero siempre va a haber diferencias, porque no todas las personas son iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues cada organismo es un mundo, ¿no? Y tiene sus propias reacciones químicas, bueno, sí, o sea, sus reacciones químicas puede que sean en común, puede que todos los seres humanos tengamos reacciones químicas en común, pero a lo mejor algunos las tienen alteradas, algunos no las tienen tan alteradas, etcétera, ¿sí? Pero bueno, el metabolismo, de manera general, hace alusión a esto, a todas las reacciones químicas que van a ocurrir dentro de un organismo vivo. Y se puede dividir en dos tipos de metabolismo. Tenemos un metabolismo que se conoce como catabolismo, ¿sí? Un metabolismo catabólico, y el metabolismo anabólico o anabolismo, que, bueno, son diferentes por el tipo de proceso de los que se componen. Por ejemplo, déjame ver si está por acá. Sí, aquí está. Aquí se ilustra en esta imagen el catabolismo y el anabolismo. Fíjense, los nutrientes llegan a una célula. Este es un ejemplo. Aquí tenemos una célula como esta esfera que está aquí. Los nutrientes llegan a la esfera, a esta célula, perdón, y una vez que una vez que entran, estos pequeños nutrientes, que en su mayoría son aminoácidos, son nucleótidos, es glucosa, sí, normalmente glucosa, aminoácidos, grasas, en algunos casos nucleótidos, se utilizan se utilizan dentro de la célula para sintetizar moléculas todavía más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, los aminoácidos se utilizan por la célula para sintetizar proteínas. ¿Sí? Los nucleótidos se utilizan para sintetizar ácidos nucleicos. La glucosa, bueno, se puede utilizar para sintetizar polisacáridos. Y bueno, de manera general, muchos componentes pequeños se utilizan para sintetizar moléculas más grandes, ¿sí? A este proceso en el que moléculas más pequeñas se vuelven moléculas grandes, se conoce como anabolismo, porque de precursores muy pequeñitos de bajo peso molecular se hacen moléculas de alto peso molecular muy grandes, ¿sí? Que normalmente se utilizan en la membrana, en la pared celular, en ribosomas, ¿sí? Entonces, en complejos proteicos, algunos son enzimas. Entonces, el anabolismo es el proceso de sintetizar moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas.
Por otro lado, el catabolismo es lo opuesto, de moléculas grandes, degradar estas moléculas grandes y generar moléculas pequeñas. Entonces el catabolismo es eso, ¿sí? El catabolismo vendría, el anabolismo serían estas flechas rojas que puse aquí en lo de los aminoácidos y eso, y el catabolismo serían las flechas azules, ¿sí? De proteínas voy a degradar las proteínas y generar aminoácidos. De ácidos nucleicos los degrado y genero nucleótidos. De polisacáridos los degrado y genero algunos monosacáridos como glucosa, fructosa, etc. ¿Sí? Entonces, catabolismo en azul y anabolismo en rojo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el catabolismo tiene que ser forzosamente con puras moléculas grandes. Bueno, eso no necesariamente es cierto, ¿sí? Porque aquí dice moléculas grandes a moléculas pequeñas, pero no siempre es así. Por ejemplo, la glucosa puede ser degradada en moléculas todavía más pequeñas. La glucosa tiene 6 carbonos, por ejemplo. ¿Sí? La glucosa, lo voy a poner aquí. Tiene 6 carbonos y como parte del metabolismo, como parte de la glucólisis, se degrada y se convierte a piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3 carbonos. Entonces, ¿es una molécula pequeña la glucosa? Sí. ¿Se convirtió en una molécula más pequeña todavía? Sí. Entonces es catabolismo. ¿Sí? Normalmente, sí van a ser moléculas grandes que se degradan a moléculas pequeñas, pero no siempre. Puede ser una molécula pequeña que se hace una todavía más pequeña y sigue siendo catabolismo. ¿Sí? Ahora, muy bien. Durante estas vías metabólicas, bueno, el catabolismo y el anabolismo son diferentes en cuanto a los procesos a los que conllevan, ¿no? La mayoría de las vías metabólicas que son catabólicas, que son catabolismo, tienden a generar energía, ¿sí? Tienden a utilizarse para generar energía, ya sea ATP o calor, ¿sí? Pero normalmente las vías catabólicas generan energía o calor. Ahora, como las vías anabólicas son vías de síntesis, porque de moléculas pequeñas hacen moléculas más grandes, pues sintetizar algo más grande consume energía. Entonces las vías metabólicas, anabólicas, mejor dicho, las vías anabólicas o del anabolismo, consumen esta energía que sintetizan o que se genera en los procesos catabólicos. Entonces por eso son procesos muy relacionados, ¿sí? Va a haber catabolismo de algunas sustancias para generar energía, que normalmente lo vamos a ver en forma de ATP. Este ATP se va a utilizar en el anabolismo para sintetizar moléculas más grandes. Están estrechamente relacionadas. Si no hay catabolismo, no hay anabolismo, y viceversa. Porque el anabolismo sintetiza las moléculas grandes, las proteínas, para poder hacer el catabolismo. Entonces se necesitan de las dos cosas en la célula. Si no, no sobrevive. ¿Sí? Y bueno, como parte del catabolismo también surgen algunos residuos. ¿Sí? Por ejemplo, CO2. ¿Sí? El CO2 normalmente a las células no les sirve mucho. Entonces lo eliminan, lo sacan de la célula. ¿Qué otro residuo puede ser? Bueno, el agua, algo de agua se queda dentro de la célula, algo de agua sale. Algunos ácidos, por ejemplo. Entonces, sí, la célula básicamente va a través del catabolismo a producir algunos residuos, energía en forma de calor, energía en forma química, en forma de ATP, y el anabolismo va a consumir esta energía para sintetizar o para llevar a la síntesis de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñitas. Y bueno, como parte de sus procesos, también se va a liberar calor, aunque menos que en una vía catabólica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de metabolismo que tenemos. Ahora, antes de analizar este anabolismo y este catabolismo, hay que primero sumergirnos en el proceso por el que estos nutrientes que puse aquí en la célula llegan a las células. Por el que estos nutrientes llegan a la célula para poder iniciar el catabolismo o iniciar el anabolismo. Entonces hay que ver todo el proceso desde que comemos un alimento hasta que llega el nutriente a la célula. Entonces hay que ver un poquito del sistema digestivo, ¿sí? Que esto, en teoría, ustedes lo están viendo, no, ya lo vieron en teoría, en anatomía y fisiología. Entonces, bueno, ustedes ya saben que el sistema digestivo está encargado de descomponer las macromoléculas de la dieta en unidades estructurales simples, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque estas unidades estructurales simples son las que se pueden absorber. Las grandes difícilmente, si no es que casi de manera imposible, se van a absorber. Solo algunas proteínas a veces se absorben en forma de proteína o de péptidos, ni siquiera a veces de proteína. La mayoría de los nutrientes se va a absorber en su forma más simple. Aminoácidos, nucleótidos
lípidos, y los lípidos en forma de triglicéridos en algunos casos, diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos. Entonces, bueno, básicamente en su forma más simple. Ahora, este sistema, como menciona aquí, se compone de un gran número de órganos, entre los cuales se encuentran todos estos que estamos viendo aquí, ¿sí? Bueno, los primeros del tubo digestivo superior, los de la cavidad oral, las glándulas salivales, la faringe y el esófago, no los vamos a revisar con mucho detalle, porque como tal ahí todavía no inicia gran parte de la digestión. Se dice que la saliva inicia el proceso de digestión porque la saliva tiene algunas enzimas encargadas de ya empezar a degradar los alimentos, pero como tal la digestión real empieza en el estómago, en el intestino delgado, ¿sí? Pues bueno, vamos a avanzar. Muy bien. Estos órganos del tubo digestivo superior principalmente constan de la cavidad oral, ¿sí? Y la faringe. ¿Cuál es la función de la cavidad oral? Bueno, básicamente la ruptura mecánica de los alimentos. Utilizando los dientes, ¿sí? Nosotros tenemos que triturar a los alimentos. ¿Por qué? Porque si nos comemos a los alimentos o si ingerimos un alimento y no lo trituramos y nos lo comemos entero, ¿puede tener digestión? Sí, sí puede tener digestión. No va a pasar, no, en teoría no debería haber problema. Sin embargo, pudiera ser que la digestión se vea afectada. ¿Por qué? Porque es más fácil. Vamos a poner aquí que ponemos puede ser. Esto que está aquí. Supongamos que es una pieza de un alimento. Es más fácil que, bueno, yo tengo este alimento aquí intacto. Si al lado de él pongo este alimento triturado, imagínense que ya lo partí con los dientes, lo mastiqué, etcétera, y lo tengo triturado. Bueno, es más fácil que las enzimas puedan acceder a estos fragmentos que al alimento intacto, ¿sí? Porque aquí se le van a acercar las enzimas, se le van a estar acercando las enzimas, pero las enzimas solo van a poder estar en la superficie del alimento, solo pueden establecer interacciones con el alimento en su superficie, ¿sí? Ya sea que tenga un porito y por ahí entre algunas enzimas, bueno, solo pueden interaccionar con la superficie. Entonces, entre mayor área superficial tenga un alimento, pues más fácil su digestión. ¿Y cómo se incrementa el área de superficie? Triturando el alimento, ¿sí? Porque va a ser muchísimo más fácil que muchos pedacitos tengan bastante área superficial a que uno solo tenga una determinada área superficial, ¿sí? Las enzimas pueden acceder de mejor manera a digerir todas estas partecitas, porque ahí va a haber muchas, vamos a decirlo así, el área superficial se incrementó. Entonces las enzimas acceden muchísimo más fácil y entonces pueden empezar a degradar, ahora sí, cada uno de sus componentes macromoleculares, proteínas, etc. Entonces es muchísimo más fácil digerir alimentos triturados, de alimentos que que ya se hicieron en partes más pequeñas. Por eso tenemos que masticar bien la comida, ¿no? Y bueno, otra función de la cavidad oral es la de humectar y mezclar la comida, ¿sí? ¿Mezclar la comida con qué? Con la saliva. ¿Por qué? Porque la saliva contiene una enzima que se conoce como la tialina, si no me equivoco, ¿sí? Que es una... si no me equivoco, es una glucosidasa. ¿Sí? No, ya me acordé. Es una amilasa. De hecho, se conoce como amilasa salival. ¿Sí? ¿Qué es una amilasa? Es una enzima que se va a encargar de hidrolizar enlaces o glucosídicos, ¿sí? Es decir, carbohidratos, ¿sí? Entonces, la amilasa ya empieza parcialmente la digestión de alimentos que incluyan carbohidratos. Entonces, empieza el proceso de digestión, pero la verdad es que es muy poco lo que hace. No contribuye con la gran cosa. Pero bueno, se puede decir que desde ahí ya inicia el proceso, ¿no? Entonces, bueno, la tialina que está en la saliva llega a estos alimentos e inicia ya la degradación de los carbohidratos, empieza la hidrólisis de estos enlaces o glucosídicos. Y bueno, además en la cavidad oral, mientras masticamos estamos mezclando la comida, la estamos compactando para que entre en partículas más pequeñas, se mejore el área de superficie y pueda proceder y pasar más fácil por la faringe, ¿no? Porque también si comiéramos algo muy grande,
a lo mejor va a generar mucha fricción en las mucosas de la faringe y el esófago probablemente. Entonces, bueno, eso también puede ser un problema. Muy bien, ahora en el caso de la faringe, bueno, esta normalmente mueve la comida desde la parte trasera de la cavidad oral hacia el esófago, ¿sí? No hace gran cosa, de hecho es un tracto muy pequeñito, y el esófago finalmente es el que termina de transportar la comida a través de él hasta el estómago, ¿sí? Y ahí tampoco ahí ocurre gran cosa en cuanto a digestión, ni en la faringe ni en el esófago. Ahora, aquí tenemos algunos órganos accesorios que pueden contribuir a la digestión. Bueno, las glándulas salivales. ¿Por qué? Porque van a secretar una mezcla de agua, moco y enzimas, que viene siendo la saliva. Y la saliva va a humectar esta comida para que al momento de pasar por las mucosas de la cavidad oral, la faringe y el esófago no genere tanta fricción, ¿sí? Porque si no podría irritar a las mucosas y dañarlas. Y bueno, en cuanto a enzimas, como les menciono, la amilasa salival es la más importante de estas. Bien, continuando con el aparato digestivo. El esófago transporta la comida desde la faringe hacia el estómago. Y bueno, aquí podemos ignorarlo un poquito. Eso lo vamos a ver más en fisiopatología cuando veamos las enfermedades del esófago. Pero bueno, llegamos al estómago. En el estómago, ya empieza a tener ya un papel un poco más importante. El estómago empieza a sufrir contracciones musculares con el objetivo de mezclar la comida y ir mezclando la comida y mejorar todavía más la interacción entre las enzimas que van a estar en el estómago con los alimentos que están parcialmente digeridos por la amilasa salival, ¿sí? Ahora, cabe mencionar que aquí la amilasa salival ya se inactiva, porque a pH de salival funciona, pero cuando llega al pH ácido del estómago ya no funciona, se inactiva. Entonces, bueno, en el estómago, la principal, déjenme checar por aquí, si lo puse, no lo puse, bueno, X. La principal enzima que va a iniciar el proceso de digestión en el estómago es la pepsina, ¿sí? Y la pepsina provino de una proteína inactiva que se conoce como pepsinógeno. ¿Qué tipo de regulación de la actividad enzimática es esto? A ver, pregunta. ¿Qué es esto de pepsinógeno y pepsina? Que ya lo habíamos visto. ¿A qué tipo de regulación hace referencia? Lo de los simógenos. Exactamente. Vamos a decir que la pepsina originalmente era un simógeno, porque era un pepsinógeno. Es una regulación por simógenos, ¿sí? Unas células del estómago, que ahorita vamos a mencionar, se van a encargar de sintetizar el pepsinógeno y liberarlo a la luz gástrica, ¿sí? Entiéndase luz gástrica como la parte interna donde se está llevando la digestión. Entonces, la luz gástrica va a estar compuesta del jugo gástrico, que consta de un pH muy ácido porque tiene ácido clorhídrico, y una combinación de enzimas y otras proteínas importantes para la absorción de algunos nutrientes, como la vitamina B12, así como bueno, ahorita lo mencionamos. ¿Cómo se activa el pepsinógeno? Bueno, por el ácido clorhídrico del jugo gástrico. Si ese jugo gástrico no tiene un pH adecuado, el pepsinógeno difícilmente se puede activar, ¿sí? Se puede ver afectado, mejor dicho. Entonces, el pepsinógeno se convierte a pepsina por la presencia del ácido clorhídrico y la pepsina ya comienza el proceso de digestión, ya tiene la capacidad de ir hidrolizando algunos enlaces peptídicos. Es una proteasa la pepsina, ¿sí? Es una proteasa. Entonces, parcialmente, las proteínas grandes ya las empieza a hidrolizar y las va haciendo péptidos cada vez más pequeños. Muy bien. Y bueno, junto con el jugo gástrico, que el ácido clorhídrico como tal ya puede empezar a alterar la estructura de algunas macromoléculas. Por ejemplo, tiene la capacidad de desnaturalizar algunas proteínas para que sea más accesible la proteína a las enzimas, pues esto ya promueve un poquito más el proceso de digestión. Ahora, aquí se absorben cosas en el estómago. La mayoría de las sustancias no, se absorben hasta el intestino delgado, pero algunas sustancias pequeñas sí se pueden llegar a absorber en el estómago, ¿sí? Como por ejemplo el etanol, el alcohol, y el café, por ejemplo, la cafeína. La cafeína se puede absorber en el estómago. Algunos fármacos, de hecho, se absorben preferentemente en el estómago. Y bueno, básicamente. ¿Qué más?
Bueno, de hecho muchos de estos fármacos que se absorben en el estómago promueven una secreción gástrica, entonces por eso a veces no se recomienda tomar café cuando una persona tiene gastritis, porque puede llegar a afectar. Muy bien, ¿qué más pasa en el estómago? De manera normal, de manera relacionada a la digestión, yo creo que sería todo. Ahora, aquí tenemos algunos órganos accesorios que van a cobrar relevancia en el siguiente proceso, en la siguiente porción. Una vez que ya ocurrió una digestión parcial aquí también en el estómago, de las proteínas principalmente, y una vez que ya una vez que ya ocurrió esta digestión parcial, el contenido, ¿sí?, que ahora se conoce como quimo, pasa a el intestino delgado, ¿sí? Este quimo tiene un pH ácido porque al final de cuentas tiene muchas secreciones adheridas a este que son del jugo gástrico. Entonces tiene un pH ácido. Ahora, apenas el quimo entra o pasa del estómago al intestino delgado, muchas células del intestino delgado reconocen rápidamente iones hidrógeno, o sea, bueno, iones hidróneo del pH ácido del quimo, que va a tener, de las secreciones que tiene pegada el quimo. Y entonces muchas células reaccionan a este ácido, ¿sí? Detectan, bueno, este quimo está ácido, entonces eso manda una señal en el intestino delgado para secretar o que promueve la secreción en el páncreas del jugo pancreático, ¿sí? ¿Qué va a tener el jugo pancreático? Va a tener principalmente un pH básico para neutralizar estas condiciones ácidas del quimo que eran o que provenían del estómago, y va a tener muchas enzimas implicadas en la digestión, ¿sí? La gran mayoría de las enzimas de la digestión completa, ahora sí la que ocurre en el intestino, bueno, la sintetiza el páncreas. Entonces, cuando una persona tiene cáncer de páncreas, cuando una persona tiene una pancreatitis, se ve alterada la digestión y le tienen que administrar, tiene que alimentarse de una manera especial. Entonces, bueno, nada más para que lo conozcan ahí. Entonces, cuando entra el quimo, estas células que les digo del intestino delgado detectan el pH ácido y promueven la secreción del jugo pancreático, ¿sí? Entonces, por aquí está, aquí no se ve muy bien, pero el páncreas es este que está aquí por atrás, en negrito, en gris. El páncreas va a liberar el jugo pancreático que va a neutralizar el quimo, porque obviamente tiene un pH ácido y este jugo pancreático va a tener un pH básico. Y bueno, contiene las enzimas necesarias para la digestión de los carbohidratos, proteínas y la digestión de lípidos. Y esa va a ser su principal función. Del páncreas tenemos dos funciones en la digestión. Tenemos una función... Bueno, tenemos dos funciones principales en el proceso de digestión y absorción de nutrientes y metabolismo incluso. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Fíjense, el páncreas contribuye al proceso de digestión con su porción exócrina, porque el páncreas se puede dividir en páncreas exócrino y endócrino. El páncreas exócrino es el que sintetiza las enzimas de la digestión. En cuanto a la función de absorción, contribuye más el páncreas endocrino, liberando insulina, ¿sí? Porque la insulina es la que va a promover que se absorban bastantes nutrientes una vez que ya estos entran en circulación. Entonces el páncreas es bastante importante, ¿sí? Muy bien, ahora en cuanto a los procesos de digestión como tal, van a ocurrir en el intestino delgado, ¿sí? Que es el principal sitio de digestión enzimática y de absorción de nutrientes. Ahí se van a absorber los nutrientes del intestino, de la luz intestinal, hacia la circulación. De la circulación van a pasar al hígado, y en el hígado se van a distribuir, a partir del hígado se van a distribuir a todos los demás sitios del organismo, ¿sí? Todo lo que se absorbe por el intestino pasa por el hígado, no se puede evitar, ¿sí? Eso se le bueno, es mejor todavía no les menciono eso. También tenemos por ahí algo de digestión en el intestino, intestino grueso, perdón, pero se encarga principalmente de un poco menos de la digestión, ya es una absorción y digestión remanente, ¿sí? Principalmente se encarga de preparar las heces, ¿sí? Ya de generar el contenido fecal que no se llegó a absorber, porque a lo mejor no es útil para el cuerpo o ya hay un exceso. Y se encarga de reabsorber principalmente algunos electrolitos y agua. Esa es la función principal del intestino grueso. Muy bien, esas serían así de manera general algunas funciones rápidas de los órganos. Ahorita vamos a mencionar un poquito más de cada uno de estos, ¿sí? Muy bien, en cuanto al hígado, como aquí menciona, produce la bilis, que es un
un componente, una secreción importante para la absorción de lípidos, para la absorción y digestión de los lípidos, y la vesícula biliar, que es donde se almacena la bilis, y bueno, a partir de ahí también se puede secretar la bilis, que es importante para la digestión de los lípidos. Muy bien, vamos a hablar un poquito más del estómago. Esta sería la organización que tiene el estómago a nivel de las mucosas, ¿sí? El estómago, si ustedes se fijan en esta imagen, tiene algunos pliegues. Y si le hiciéramos un zoom a esos pliegues, veríamos que en realidad tiene como unas, vamos a decirlo así, invaginaciones hacia abajo, ¿sí? Está la mucosa, pero si le hacemos un zoom, en realidad está la mucosa y a muchas de las partes de la mucosa continúan hacia la parte inferior, o sea, tienen profundidad, ¿sí? Entonces la mucosa van a ser estos pequeños pliegues que solo se pueden ver a nivel microscópico, ¿sí? Esos pliegues en la mucosa, y por debajo de la mucosa tenemos otra parte que se conoce como la submucosa. Tenemos otra capa incluso por debajo de la submucosa, que es una capa o se le conoce como la muscularis, o la capa muscular, que está compuesta de estos músculos que van a participar en el mezclado del jugo gástrico y el alimento. Y la última capa, que es la serosa, que es la que recubre el órgano, ¿sí? Muy bien, en el caso de la mucosa, tenemos algunos componentes importantes, distintos tipos de células que van a servir a secretar bastantes componentes. Fíjense, aquí tenemos, bueno, aquí no salen los nombres, no sé por qué no salen, como que están cortados o no sé. Pero bueno, tenemos bastantes células importantes aquí. Tenemos células foveolares, tenemos células parietales, tenemos células G y tenemos células principales. De manera general tenemos esos 4 tipos de células, ¿sí? Muy bien. Las diferentes posiciones del estómago, es decir, las diferentes localizaciones del estómago, a final de cuentas tenemos una parte superior en el estómago, una parte media del estómago y una parte inferior del estómago, tienen diferente contenido de estas células, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué hacen las células foveolares? Básicamente producen moco, ¿sí? ¿Por qué es importante el moco? Porque necesitamos moco en las células de la mucosa para que se protejan del pH tan ácido. Pues a final de cuentas son células. Si el ácido también las va a matar, las podría llegar a matar. Entonces este moco que van a secretar las células foveolares va a recubrir a la mucosa que se va a exponer al ácido para que no se muera por el ácido, básicamente. ¿Qué tiene el ácido? Principalmente bicarbonato, ¿sí? Que es una base, al final de cuentas. Y puede ir neutralizando este pH ácido cuando se exponga a las células, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí esta capita que está como en rosa es el moco, que está cubriendo a la parte de la mucosa y el ácido se encuentra pues por encima, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos a las células parietales. ¿De qué se van a encargar esas? De sintetizar y secretar el ácido clorhídrico. Esa es su función principal, secretar ácido clorhídrico. Entonces, ¿son importantes? Sí, claro que sí, son importantes. Ahora, las células G. Bueno, las células G van a secretar, ¿qué creen? Lo voy a poner por acá. Van a secretar gastrina. ¿Qué es la gastrina? Es una hormona que sintetizan y secretan las células G, se transporta por la sangre y llega a las células parietales, ¿sí? La gastrina llega a las células parietales y entonces promueve la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces las células G pueden secretar gastrina para promover la síntesis y secreción de ácido clorhídrico. Muy bien. Ahora tenemos aquí unas células que me faltaron. Las células enterocromafines, que sintetizan y liberan, aquí lo voy a poner, histamina, que también actúa como una hormona, se transporta por la sangre y llega a las células parietales. ¿Y cuál es el objetivo de la histamina? También promover la liberación de ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora, muy bien. ¿Qué hacen las células principales? Las células principales liberan pepsina.
¿Y qué más? Factor intrínseco. El factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? Es una proteína que se necesita para absorber adecuadamente vitamina B12. Y la pepsina, bueno, libera, mejor dicho, pepsinógeno, es lo correcto. Libera pepsinógeno. Entonces, estas son las células que nos van a interesar para entender la digestión a nivel del estómago, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se inicia el proceso de liberación de este contenido? Bueno, para empezar, cuando tenemos hambre, ya sea por un estímulo, como por ejemplo la detección de alimentos en las vías del tubo digestivo superiores, por ejemplo, que tengamos un alimento en la boca y eso nos despierte una respuesta para generar una respuesta a nivel de receptores de la boca que mandan una señal al estómago para empezar la secreción de gastrina y por ende el proceso de digestión. Esa puede ser una posibilidad, que la presencia del alimento despierte esa respuesta. Y la otra es con el pensamiento, ¿sí? Que tengamos hambre, veamos algo que se nos antoja y por el sistema nervioso se conecta con este tipo de células, si no me equivoco, con las células enterocromafines principalmente, y liberan la histamina y promueve la secreción de ácido clorhídrico. Entonces aquí puede haber distintos estímulos para la secreción de estas hormonas, pero todas van a coincidir en la secreción de ácido, bueno, en la estimulación de secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Ahora, una vez que se secreta este ácido clorhídrico, a la vez se estimula también para que las células principales liberen el pepsinógeno, y ya liberado el pepsinógeno en el jugo gástrico, bueno, el pepsinógeno se activa por el ácido clorhídrico a pepsina y puede iniciar el proceso de digestión de estos alimentos, ¿sí? Ese es el proceso general. Ahora aquí tenemos a la derecha una imagen de la célula parietal y fíjense cómo está sintetizando el ácido clorhídrico. ¿Cómo lo sintetiza? Bueno, aquí tenemos la parte de la izquierda que vendría siendo donde está la sangre y el fluido extracelular. La parte de la derecha es la luz gástrica, es donde va a ocurrir la digestión. La luz gástrica. Ahora, lo primero que va a ocurrir es la generación del ácido carbónico, ¿sí? La célula va a empezar a tomar CO2 de la sangre. Ustedes ya saben que el CO2 es algo que puede estar puede estar bastante presente en la sangre. Al final de cuentas es un producto de desecho para muchas células. Las células parietales toman este CO2 y por el proceso de ósmosis, que acuérdense que es el movimiento de agua buscando equilibrar concentraciones, o ya sea un gradiente químico o un gradiente eléctrico, perdón. Entonces, el movimiento de agua en este caso va a ser a favor de la entrada a la célula. ¿Cómo se da ese proceso de ósmosis? Bueno, se empiezan a transportar bastantes sustancias electrolíticas, como podemos ver aquí, hacia la célula, de tal manera que se empiece, el agua se tiende a mover desde la parte de afuera hacia la parte interna, por ósmosis, ¿sí? Entonces aquí hay unos transportadores como las acuaporinas para permitir ese paso de agua. Una vez que se sintetiza el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en iones hidrógeno. O bueno, en este caso serían hidronio, pero ya saben que se representan así. El bicarbonato puede salir de la célula para evitar que se vuelvan a juntar y generen ácido carbónico. Y se desplaza el equilibrio a generar todavía más ácido carbónico, de hecho. Y sacan el bicarbonato, entra más cloro. El cloro aquí va a ser bastante importante porque va a ser la parte que va el cloro, este cloro que va a entrar es el que va a formar finalmente el ácido clorhídrico. Entonces, entra el cloro, una vez que entra el cloro, una vez que ya se separaron los iones hidrógeno y están los iones hidronio ahí, hay una bomba que se conoce como la bomba de protones. La bomba de protones se va a encargar de secretar al medio extracelular protones. Ahora, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, la única manera en que puede hacer eso es metiendo por transporte secundario, transporte activo secundario, iones potasio hacia la célula, ¿sí? Entonces utiliza, aquí no, si se fijan, no utiliza, bueno, en este caso está utilizando energía para poder llevar a cabo ese proceso. Fíjense, porque es una ATPasa. Utiliza energía para poder transportar potasio hacia la célula y los iones hidrógeno sacarlos fuera de la célula.
Entonces aquí ya secretó los iones hidrógeno. Ahora sigue el transporte de cloro. Bueno, el cloro tiene algunos transportadores que pueden favorecer su salida por difusión. Sin embargo, la difusión en algún punto va a limitar que el cloro siga saliendo. Cuando ya haya mucho cloro del lado derecho, bueno, la difusión ya no va a ser un mecanismo para asegurar el transporte. Entonces, por eso hay transportadores potasio, cloruro. ¿Sí? ¿En qué va a consistir eso? Bueno, si ustedes se fijan, acá arriba en la parte de la bomba de protones, vimos que la célula invirtió ATP en meter potasio y en sacar iones hidrógeno. Eso es importante. ¿Por qué? Porque crea un gradiente de una concentración elevada de potasio dentro de la célula. Hay mucha concentración de potasio dentro de la célula y esa concentración va a servir para impulsar el transporte de otra sustancia. ¿Sí? ¿Cuál sustancia? El cloro en este caso. ¿Sí? Cuando el cloro ya no puede salir por pura difusión, el cloruro, y lo tenemos que sacar por un transportador, ahora va a haber un transportador potasio-cloruro que se va a encargar de sacar el potasio a favor de un gradiente de concentración, porque va a ser muy favorable que el potasio salga a la luz gástrica, porque hay mucho adentro, va a ser muy favorable que salga por difusión, y al favorecer la salida del potasio, también el transportador va a favorecer la salida de cloruro, ¿sí? Y ustedes dirán, pero si hay mucho cloruro, necesita de energía para poder sacar el cloruro de la célula hacia la parte de la luz gástrica. Sí, pero esa energía la va a proveer el transporte tan favorable de una elevada concentración de potasio hacia la parte de la luz gástrica. ¿Sí? Entonces, es un transporte activo secundario. Ténganlo en cuenta. Eso ya lo vieron ustedes en biología celular. Y bueno, luego de que se transporta el cloruro, pues ya tenemos los iones hidrógeno y el cloruro por fuera. Y entonces ahora sí, se juntan esos iones. O bueno, en realidad no se van a juntar porque van a permanecer en disolución. Pero podemos decir que es ácido clorhídrico. Así es como se genera. Bien. Y bueno, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 2. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí y continuamos la siguiente semana. Porque lo podría dar rápido para no tardarme, pero mejor prefiero revisarlo más lento y que todos entendamos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Ok, pues parece que no. Bueno, parece que sí. Ya vi. Ah, no, ninguno. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que le dejamos hasta aquí por hoy y le seguimos el otro martes. El otro martes, bueno, traten de hacer la evidencia. Bueno, no traten, tienen que hacerla porque es una evidencia. Entonces, ahorita les subo las instrucciones de cómo se hace o lo que se va a calificar y lo que se va a tomar en cuenta para que las elaboren y se supone que es para el otro martes. Entonces, yo creo que el mismo martes hago, o desde antes, no, el mismo martes hago una carpeta en Teams para que la suban y ahí la subirían. Y ya nada más las descargo yo y las reviso. Entonces acuérdense, es un mapa conceptual, no vayan a confundir mapa conceptual con un esquema ni con un cuadro sinóptico. Acuérdense que utiliza palabras clave. Si veo palabras, mejor dicho, si no veo palabras clave, pues entonces estaría mal. Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces hasta aquí le dejamos por hoy. Ya se pueden retirar si quieren. Muy bien, nos vemos, hasta luego, cuídense. Que me canceló la grabación para que ya se quiten.